Actual técnico en el viejo continente, se destacó como jugador también en Europa y surgió en Argentina. Una Argentina en la que su participación mayor goleadora estuvo de la mano de las selecciones juveniles. El 5 de marzo de 1973 nacía el futbolista argentino Juan Eduardo Schneider. También en ese año 1973, la película El Golpe es premiada con el Oscar, película que reunió de nuevo a Paul Newman y Robert Redford, después de su trabajo conjunto en Dos hombres y un destino. El Golpe fue nominada a 10 premios Oscar y ganó 7, entre ellos el Oscar a la mejor película. Habré dejado la cartera en mi compartimiento. A mí no pretenda engañarme. Cuando se viene a una partida como esta, se trae dinero. ¿Quién me dice que no se esfuma? El 20 de junio se produce el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, tras 18 años en el exilio. En cercanías del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, durante la bienvenida al líder, sucede la denominada masacre de Ezeiza, donde francotiradores disparan contra peronistas de izquierda, matando a por lo menos 13 e hiriendo a más de 300. También ese año se inaugura el Ópera Sydney, en Australia. Es uno de los edificios más famosos y distintivos del siglo XX. Declarado en 2007 Patrimonio de la Humanidad, fue diseñado por el arquitecto danés John Utzon en 1957 e inaugurado el 20 de octubre de 1973, con presencia de la reina Isabel II en su papel de reina de Australia. El 17 de diciembre de 1973 se funda la banda de rock Kiss, conocidos por su maquillaje facial, sus extravagantes trajes. El grupo se dio a conocer al público a mediados de los años 70, gracias a sus actuaciones en directo en las que incluían pirotecnia, llamaradas, cañones, baterías, elevadoras, guitarras con humo y sangre falsa. 1973, mismo año en el que nacía Juan Eduardo Schneider. Bueno, un gusto tenerte en nuestro programa de Fanáticos y gracias por recibirnos en este Getafe, que en esta temporada, ¿qué es? Por supuesto, un placer estar con ustedes y bienvenidos. A ver, es un equipo con aspiraciones importantes, con futbolistas de mucho nivel, y que bueno, esperamos reaccionar pronto, ¿no? Porque hemos arrancado el campeonato no del todo bien, no como esperábamos. Esta tribuna, este estadio y la tarea habitual entrenando al plantel que formó para la temporada se desvaneció por la falta de resultados. A las pocas fechas de comenzado el campeonato de Segunda División Profesional Español, Schneider fue cesado de su cargo como entrenador de la institución. Para vos dirigir en España, ¿qué ha sido? A ver, yo creo que es lo más importante que tengo, porque yo me consideraba un futbolista nacido en Argentina, pero español, ¿no? Claro. Me vine de muy joven y me hice muy al gusto del público español y a mí el fútbol español me vino muy bien. Es más, volví a Argentina para tratar de jugar y no me adapté. O sea, ¿Ahí qué pasó? Fue la época de arriba, ¿no? Pero por eso, ¿no? Porque me considero un futbolista español y hay muchas diferencias, ¿no? ¿Cuáles? Tipos de entrenamiento, terrenos de juego, costumbres, ritmo de juego, ideas de juego. ¿Y eso cada vez es mayor, la diferencia, o me parece a mí de afuera? No lo sé, yo lo noté mucho cuando fui. Claro. Yo como jugador lo noté muchísimo. Nació en Mar del Plata el 5 de marzo de 1973. Futbolista, entrenador y periodista deportivo argentino en su trayectoria como futbolista, se destacó como ídolo de la afición del Real Zaragoza, donde desarrolló la mayor parte de su carrera. Debutó en Argentina
en Ferrocarril Oeste el 2 de septiembre de 1990. Considerado toda una promesa, la selección lo convocó para disputar el Sudamericano Sub-20. Luego de ser una de las figuras del certamen, en abril de 1991 fichó por el Real Madrid para disputar los partidos restantes de la temporada 90-91. Una vez finalizada la misma, fue enviado al equipo filial. A mitad de la temporada 92-93 es enviado nuevamente al primer equipo. Pese a no gozar de la titularidad, se proclama campeón de la Copa del Rey. Y es más, no me terminé de adaptar nunca, ¿no? En lo físico, en lo táctico, allá se conduce mucho más la pelota, yo estaba esperando un balón, las pelotas mucho más rápido, y acá se juega a otro ritmo, acá hay una velocidad alta, ¿no? Tengo y se fricciona mucho más allá también, sí, ¿no? Yo creo que se corre peor, se corre peor, se corre atrás mucho, de la pelota. Se corre mucho, y hay un sacrificio enorme por parte de los futbolistas, pero que a veces es innecesario, ¿no? Por la forma de jugar, ¿no? que hay allí en Sudamérica. ¿Y para el goleador, qué encontraste acá? Bueno, a ver... Porque viste que el hombre de área, sí, el que define... Yo ya te digo, para mí el tema de la velocidad de la pelota, el jugar más fácil, el jugar más simple, el recibir, el moverte y recibir la pelota a tiempo, eso acá en España a mí me es más fácil. En Argentina, con que te van a tirar un centro y te enganchan, en que te van a dar un pase y miran, y la pisan y después te la dan, bueno, te hacen picar tres fuera de veces. juego. O sea, Claro. para mí eran fuera de juego todos los tiros. Claro. ¿No? Me cuesta ese ritmo. A mí acá en España me resultó mucho más fácil, ¿no? Y tengo casos de futbolistas. Ha regresado el Cata Díaz, ¿no? La primera semana del Cata era... la pelota va muy rápido, ¿no? Y claro, porque es diferente. El césped, aquí se riega constantemente la cancha para que esté rápida, el césped es bajito. O sea, se piensa, yo creo que tenés que pensar antes, ¿no? Para resolver la jugada. ¿Y el arraigo por Argentina? ¿Lo fuiste perdiendo o no? A ver, es imposible no tener el arraigo, es imposible, eso no se pierde nunca, yo lo sigo teniendo. Lo que pasa es que vas eligiendo dónde vivir, ¿no? Los mismos amigos, las mismas relaciones, el trabajo, Claro. te va llevando a elegir dónde vivir. Y yo creo que hoy por hoy mi lugar en el mundo es España e inclusive Madrid. Cuando te pones a mirar a la selección argentina, Lo veo poco. ¿sí? Sí. Y aparte después cuando yo veo la selección argentina es como cuando veo Racing, ¿no? Yo soy muy fanático del fútbol y cuando veo fútbol de ese tipo soy fanático. Entonces no, a mí me da igual si juega bien, juega mal, yo quiero que gane. Ahí hay que ganar. Hay que ganar. ¿Y Entonces cómo has ya visto? dejo el entrenador de lado y paso a ser Un hincha más. ¿Y cómo lo has visto a esta Argentina en los últimos tiempos? A ver, yo creo que tenemos grandes futbolistas, con el mejor de todos los tiempos en el campo, que se nota mucho cuando no está él, y que ha tenido un poco de mala suerte también. Claro. Ha tenido un poquito de mala suerte, porque yo creo que llegar a las finales que ha llegado y no ganarlas, sin quitar mérito a los rivales que han estado, ¿no? Pero sí es cierto que la selección ha tenido un poquito de mala suerte.
Después de la pausa seguiremos conversando con Schneider del fútbol actual y de su época de futbolista con este marplatense nacido en 1973. Chorizo de rueda de Jorge Hermanos, caserito, caserito. El mejor chorizo de rueda también es de Jorge Hermanos, a 159 el kilo. Caserito, caserito. ¡Qué rico, Jorgito! La inestabilidad y el desorden no es bueno, para nada. Y nosotros en la selección argentina, en la AFA, ahora con el campeonato local que no empieza, todas esas cosas repercuten y no son buenas. Presenta 1515, el préstamo en efectivo de Tarjeta D. Son 15.000 pesos en 15 cuotas. Sentite bien, uruguayo. Tené Tarjeta D, la tarjeta de todos. Ferrocarril Oeste fueron sus comienzos de muy joven. Su retiro en Newell's Old Boys de Rosario. Y esos picos que también emocionalmente se tienen, saco un técnico, pongo otro y de repente un técnico y otro no tiene nada que ver. La inestabilidad y el desorden no es bueno, para nada. Y nosotros en la selección argentina, en la AFA, ahora con el campeonato local que no empieza, todas esas cosas repercuten y no son buenas. Pero por estas horas lo más importante es el cruce de cartas entre FIFA y AFA, ¿sí? Mientras la jueza está interviniendo, por lo menos monitoreando todo lo que pasa en AFA, dejando claro que la AFA está a un paso de verdad de la intervención y de la desafiliación. ¿Y acá, esta última etapa de España? Yo creo que aquí hay muchas diferencias, yo creo que aquí hay mucho más orden, yo creo que está mucho más allá de que también hay problemas como en muchas federaciones porque hay muchos intereses y demás, pero yo creo que la selección española y el fútbol español en eso creo que nos superan a Argentina, ¿no? Yo creo que está mucho más ordenado este fútbol. ¿Cómo es esto de estar tanto tiempo al frente de una selección tan importante como España? Bueno, pues ahora si miras la perspectiva de 7 años atrás, pues era muy difícil, pero sí es cierto que llegamos en un buen momento a la selección española, en el mejor momento de su historia, después de conseguir una Eurocopa y sobre todo pues con unos buenos jugadores, y eso pues ha hecho más fácil todo este camino. La etapa del Bosque ha terminado, empieza prácticamente la de Lopetegui. ¿Mucha diferencia, no? O un recambio generacional que se va a tener que ir dando con el tiempo, ¿no? Es inevitable. Yo creo que es inevitable como lo está haciendo los futbolistas también. Claro. O sea, es inevitable que vaya un cambio de generación, ¿no? Y Del Bosque hizo grandes cosas, pero yo creo que era el momento de cambiar. Antes que nada, reiterar mi agradecimiento, ya se lo he dicho personalmente al presidente Ángel Villar por su confianza y por darme la oportunidad de liderar a la selección española, algo que realmente me llena de satisfacción, de orgullo y también, por supuesto, de responsabilidad. Una responsabilidad que la tomamos con mucho gusto. Si es Lopetegui el entrenador, ahí yo ya no entro, claro. ¿No? Tengo una relación de amistad con él, me alegro por él, pero no sé qué entrenador, si es el entrenador ideal para la selección, pero la selección tiene un muy buen equipo. Esta liga, y voy a la de Primera División, ¿es la mejor del mundo? ¿La de España? Yo creo que habiendo jugado, yo jugué en Italia, en Portugal, sí, en Francia, bueno, y en Argentina, ¿no? Yo creo que futbolísticamente es el fútbol que más me gusta, el de España. No sé si es la mejor liga de todas, no lo sé. Yo creo que en cuanto a marketing, en cuanto a gente en los estadios, la inglesa es... Sí. La alemana son tremendas, son tremendas, ¿no? En cuanto a lo económico también. Entonces es mucho riesgo decir que esta es la mejor de todas. Ahora acá se ha ido dando, y también creo que los sudamericanos hemos ido nutriendo de alguna manera, claro, a los dos más importantes, ¿no? A Barcelona y Real Madrid, que han trascendido.
Yo creo que el fútbol español, todo, ¿no? El Madrid-Barça, los equipos españoles en sí se nutren de futbolistas sudamericanos y se van a nutrir toda la vida, porque son futbolistas que le hemos dado resultados. Cada vez que han venido algo dan. Somos futbolistas que hemos dado resultados, entonces yo hoy tengo que elegir y elijo jugadores de aquel lado. ¿Y qué tienen de distinto? No sé, tenemos un gen competitivo que te lo da la calle, que te lo da la necesidad, que son cosas que no se trabajan, que es muy difícil de lograr y allá lo tenemos. Sí, viene inmerso en el jugador, ¿no? Totalmente. Comienza su trayectoria en Ferrocarril Oeste de Argentina en la temporada 90-91, luego pasa a Real Madrid, que lo transfiere al Real Madrid B, donde juega hasta el 93. Ahí aparece el Real Zaragoza del 93 al 95, vuelve a Real Madrid 95-96, juega en Atlético de Madrid hasta el 97 y en el Español de Barcelona 97-98, para pasar luego a Juventus en el 99. Al Real Zaragoza regresa en el 2000. Luego pasa al fútbol de Portugal, al Porto en el 2001 y a River Argentino en el 2002. Luego al fútbol de Francia en el 2003 para terminar en Murcia 2003-2004 y cerrar su carrera deportiva en Newell's en el año 2005. ¿Dónde estuvo el mejor Snyder? Yo tuve etapas que a mí me gustaron mucho. A mí la del Zaragoza, por supuesto, porque encima coincidió que ganamos 3 títulos, 2 copas, 1 recopa, y a donde mejor me sentí con el grupo humano, o sea, donde más disfruté fue el Zaragoza, y donde más repercusión tuvo lo que hice. ¿Ahí ese era un plantel que tenía? ¿Ah? Nosotros, argentinos, estaba Darío Franco en el inicio, sí. Fernando Cáceres todo el tiempo conmigo, Gustavo Poyet, que era uruguayo, y después se sumó Cafú un tiempo, estuvo Cafú en ese equipo, que no jugaba, era suplente Cafú, o sea, era suplente Cafú, pero no, sudamericanos nosotros. En España me tuve que empezar a adaptar a otra cosa, y fui de menos a más, sin lugar a dudas. Yo al final... yo tenía una importancia en el equipo en Zaragoza, yo era clave, en momentos claves yo tenía que aparecer, y si no aparecía y no aportaba el gol del 1-0 o el del 2-1 para ganar, la responsabilidad era mía, yo la sentía y la aceptaba porque también se formó un grupo que al principio jugábamos en rombo en el medio y yo jugaba adelante en todo el rombo, o 4-2-3-1 que yo jugaba atrás de Morientes y estaba continuamente llegando al área. Digamos que hasta parecía que el equipo estaba formado para que yo pudiera llegar al área. Centros a por doquier, yo en el área llegando por todos lados, los volantes, los laterales subiendo. Ahora se aburrieron de ganar, ¿no? Y jugábamos bien, que era lo divertido, ¿no? Porque jugábamos bien al fútbol, disfrutábamos, era un equipo reconocible de principio de temporada al final, o sea, que es lo ideal, ¿no? Ojalá pudiésemos tener ese equipo y ya saberlo y jugar con ese equipo. Pero sí, Zaragoza fue el lugar donde más, pero yo, por ejemplo, en el Atlético de Madrid disfruté mucho y creo que jugué bien. Hice más goles, inclusive, en una temporada que en Zaragoza. En el Español la anduve muy bien, 1 año y medio, yo la disfruté mucho en el Español de Barcelona. Lo que pasa es que no tiene tanta repercusión, ¿no? Claro. No tuvimos y no ganamos título, entonces es como que no se notó tanto. Pero yo creo que en esos 3 equipos donde más disfruté. Después en el Real Madrid no encajé casi nunca y es donde más tiempo estuve. Sí. Pero no terminé de sentirme parte de los equipos. Juventus, Porto en Portugal, Real Madrid como lo más destacado que ha tenido en su trayectoria, además de otra participación importante en el fútbol de España. Presentó 15-15, el préstamo en efectivo de Tarjeta D. Son 15.000 pesos en 15 cuotas. Sentite bien, uruguayo. Tené Tarjeta D, la tarjeta de todos. Me quedó la espina de no haber participado mucho más en la mayor por mi sanción, ¿no? Claro. O sea, no solo la sanción que tuve a nivel internacional en FIFA, sino que la impuesta por la AFA, ¿no? La AFA Grondona me cerró la puerta durante mucho tiempo.
Algunos equipos destacados en Argentina y sobre todo su paso por River Plate y aquella mancha de la sanción que le costó tan caro a nivel de selecciones juveniles. Tiene algo especial el Real y no hablo solo como equipo, ¿no? Me da la sensación que es algo impresionante, ¿no? A ver, yo tuve la fortuna de jugar ahí, de jugar en el Atlético de Madrid, de jugar en la Juventus, o sea, para mí son equipos extraordinarios. Pero en Italia la Juventus y en España el Real Madrid y a nivel mundial el Real Madrid, hoy más que antes todavía, sí, por el marketing, por las llegadas tan fácil que hay de la información. Es un equipo del mundo, como yo siempre digo, ¿no? Es único. Nosotros en el mundo, esta es una información de nuestro departamento de marketing, aproximadamente tenemos unos 450 millones de aficionados en el mundo. Por lo tanto, por un lado es un privilegio, es un honor contar con tanta gente que te apoya, pero al mismo tiempo es una responsabilidad. Para mí el Real significa, el Madrid significa, cuando uno llega, ponte que yo soy alguien que desde muy pequeño era muy fanático del Real Madrid, ¿no? Cuando uno llega al Real Madrid y va al partido, no partido, sino a la presentación del equipo y ve 80.000 personas, ¿no? Sin necesidad de hacer un partido, solo sí, para sí, verlos, solo para ver, ¿no? para la foto, para la foto, claro, ¿no? Dice, madre mía, ¿dónde me he metido, no? Si uno piensa que después de esa presentación teníamos que coger un tren y irnos ahí al norte de España, a Galicia, a cabeza de Manzaneda a hacer la pretemporada, y llegamos como a las 3, 4 de la mañana en tren y había 5.000 personas, y dice, madre mía, ¿no? Sí, ¿dónde sí, estoy? Lo que es, ¿no? Claro. La magnitud, ¿no? O sea, donde vayas hay un hincha del Real Madrid, hay gente en los hoteles, hay gente que hoy en día me manda fotos de Europa con la camiseta del Real Madrid. O sea, y se pasaron años y años y jugué menos que en ningún lado. Pero sí es cierto que el Madrid es muy diferente a todos. Te vuelvo a la selección argentina, tu paso de jugador, con dos etapas distintas, ¿no? La juvenil con el problema y después algo de la mayor. Pero la juvenil fue donde más disfruté, o sea, más allá de mi expulsión y de mis problemas por ahí de conducta. Más jugaste, más goles hiciste, eras referente yo ahí de me la sentí generación. futbolista, yo ahí me sentí ahí donde realmente me empecé a sentir más importante, y donde vi que podía llegar a ser futbolista con la selección. Me quedó la espina de no haber participado mucho más en la mayor por mi sanción, ¿no? Claro. O sea, no solo la sanción que tuve a nivel internacional en FIFA, sino que la impuesta por la AFA, ¿no? La AFA Grondona me cerró la puerta durante mucho tiempo. ¿Hay arrepentimiento de eso o no? ¿O se analiza distinto? A ver, yo era muy chico, es cierto que cometí errores importantes, pero creo que el castigo fue demasiado duro. Lo que pasa es que yo me enfrenté al que discutí con el hombre que era el jefe de todo. El mandamás. Y bueno, en ese momento no lo pensé y lo sufrí mucho, porque encima fueron mis mejores años en España, o sea, claro, mis 2 años mejores en Zaragoza, mi año en el Atlético de Madrid. Era lógico pensar que vos sin esas sanciones hubieses estado en la selección permanentemente. Yo hubiese estado, seguramente, porque lo sabía por parte de los entrenadores, lo que pasa es que no me podían llevar. Tuviste con Pasarela y con Bielsa oportunidades. Sí, bueno, Pasarela es el que me vuelve el que te devuelve la chance. Exacto. ¿Técnicos muy distintos? Sí, muy diferentes. Carriles distintos, ¿no? Totalmente diferentes. ¿Qué tenía cada uno? A ver, Daniel yo creo que va más con lo que era él como jugador, ¿no? Se respeta muchísimo lo que era como jugador, por lo menos en mi caso. Sí, sí. De lo que él podía transmitir con sus experiencias, ¿no? Y Bielsa es un tipo mucho más trabajado, ¿no? Un tipo que más estudioso del deporte en que nos movemos. Pero muy diferentes los dos, pero a mí me sirvió mucho estar con los dos. ¿Y a vos? Me parecieron buenos. Seguiremos hablando de su etapa en el Zaragoza, donde ganó 2 Copas del Rey, de su muy buena actividad en el Real Madrid con intermitencias. Era un gran plantel, pero alcanzó a ganar una Supercopa de Europa y una Copa del Rey en España. Como yo, en tu próximo viaje elegí Carrasco Viajes. Desde hace 8 años la nueva manera de viajar.
por turismo, negocios, viajes de incentivos o viajes deportivos, llama a Carrasco Viajes en Carrasco 2604-8330 o en Pocitos 2623-2499. Tu viaje siempre comienza en Carrasco. www.carrascoviajes.com. ¿Qué te han dejado los técnicos que has tenido? Muchas cosas. Muy buenas. ¿Y de las otras? Y muchísimas que no haría o que no o que que trato de no hacer. No, nunca. Exactamente. He tenido muchos técnicos, ¿no? Claro. Muchísimos. Be one, be intelligent, be different, be blue. Your choice. Presenta Blue Cross and Blue Shield Uruguay. Getafe por 2 veces como técnico, Córdoba, Zaragoza, en la carrera como nuevo profesional de la raya hacia afuera. ¿Qué te han dejado los técnicos que has tenido? Muchas cosas. Muy buenas. ¿Y de las otras? Y muchísimas que no haría o que no o que que trato de no hacer. No, nunca. Exactamente. He tenido muchos técnicos, ¿no? Claro. Muchísimos. ¿Y así un par que te marcaron por distintas razones? A ver, Grigol, en mi etapa inicial es imposible no hablar de él porque fue mi padre, ¿no? Mi padre futbolístico fue él, con sus castigos, con sus... Fíjate que vos me estás hablando de Grigol. Sí. Hace unos meses estuve en Estados Unidos hablando con Mario Alberto Kempe. Me habla de Carlos Timoteo Grigol, como que en distintas etapas todos tienen a Claro, Grigol ahí. No, está claro. Y, a ver, Carlos, debe haber muchísima gente que si te sentás te lo va a nombrar. Claro. O bien en su inicio o en su etapa final, o cuando lo tuviste a él, no puedes no nombrarlo. Paternalista, ¿no? A mí por lo menos sí. Eran otros tipos de técnicos esos, ¿no? Técnicos más paternalistas, ¿no? Sí. Sabía mucho Carlos Timoteo Grigol, pero además había otra cosa. Aparte te aconsejaba, lo aconsejaba los padres, te aconsejaba que antes de un coche te compraras un departamento, que era lo más importante. De hecho, lo más. Aparte sabías en cada momento dónde estaba cada uno de nosotros, no sé por qué. Confabulado con los viejos seguramente, pero que sabía todo lo que hacíamos, y bueno. Y eso te permite, en cierta manera, comportarte como tenés que comportarte, como profesional. Y después la hora de salida, lo normal es que tenés. A mí me ayudó mucho. Yo era un tipo muy rebelde, tenía muchísimos problemas de conducta. Y era el que te venía a aconsejar. Él me ayudó muchísimo. Él con Bonini, que era el preparador físico en esa época, con Luis, que tengo una relación tremenda, ellos me encarrilaron bastante. ¿Por qué eras difícil? ¿Qué tenías de difícil? No sé, qué sé yo, acostumbraba a hacer lo que yo quería desde muy chico, ¿no? Yo de muy joven me fui a mi casa, o sea, eso de hacerle caso a alguien a mí no me iba. No me vengas con normas. No me iba, y entonces cuando vos empezabas a conformar equipos, y donde empezás a formar parte de un club, tenés que respetarlas, ¿no? Sí. Y yo me costaba un poco. ¿Y hoy cómo sos como técnico? ¿Hacés que esas normas se cumplan o dejás un poquito? No, yo soy exigente, ¿sí? Pero no soy militar. O sea, no soy un tipo de... Odio las multas, odio los castigos, a no ser que sean cosas muy elementales, muy importantes. Pero suelo llegar más a convencer, ¿no? De que se hagan bien las cosas que a través de las multas. Sí, tratar ir por el camino del convencimiento y no del castigo. Y de la fuerza, de la mano dura.
Me hablaste de Real Madrid de tu época. ¿El Real y el Barcelona actual son los despegados del mundo? Sí. Es como otra galaxia. Uno por lo futbolístico, principalmente, el Barcelona por lo futbolístico en los últimos 10 años es imbatible, pierde porque ninguno es imbatible, pero es casi imbatible. Además cautiva, y ¿no? juega muy bien al fútbol y te enamora. O sea, exacto. Es un fútbol diferente al resto, sea por quien sea, porque estuvo Rijkaard y ya empezó con Rijkaard a ser bonito, a verlo y era disfrutar. Guardiola explotó con Luis Enrique, con los que estuvieron. El Barcelona es espectacular. Y el Madrid porque encandila, gana títulos, vas a su campo y es maravilloso, los futbolistas que tiene son grandiosos, o sea, son dos equipos muy diferentes al resto. ¿Qué más hoy? Bueno, el Bayern tiene un equipazo, los ingleses sin llegar a ganar títulos o a hacerse demasiado fuerte, pero tienen nombres muy importantes. Ahora es lo que le ha faltado a Inglaterra, sí. ¿no? Y bueno, pero hasta a nivel de selección. Pero porque han tenido mucha mala suerte con que ha aparecido España, ¿no? También. O sea, con el fútbol español, porque han llegado, el Manchester City, le ha tocado el Barcelona en casi todas las eliminatorias de Champions. Se les ha cruzado siempre, claro. El Arsenal, el mejor Arsenal, cuando parecía que el Arsenal, el Barcelona. O sea, te eliminaba el mejor Barcelona, que terminaba siendo campeón. O sea, que el equipo, el fútbol inglés ha tenido bastante mala suerte en ese sentido, ¿no? Porque le ha tocado el Barça siempre. A nivel de selección, la alemana. Sí, yo están creo que siempre. Sí. Pero yo creo que tienen un fútbol diferente a otras épocas. Yo creo que ahora juegan mejor al fútbol. Claro. Antes eran más contundentes, potencia, ¿no? eran más expeditivos, llegaban y te hacían gol, defendían bien. Ahora creo que juegan bien. Ahora Cambió ese rumbo, sí. ¿no? Yo creo que ahora tienen futbolistas que juegan muy bien. ¿Fue el mejor del 2014 o Argentina estaba para campeón? Yo quería que saliera campeón Argentina. Eso es otra cosa. Claro, ahí ya no hay. Pero en el balance no de los 7 objetivo. partidos me parece que Alemania había hecho más, ¿no? Me cuesta reconocer. Te cuesta reconocer. Porque Sabela como que le fue agarrando el timón al equipo y hasta de lo defensivo lo terminó siendo muy fuerte, ¿no? Los últimos 2 o 3 partidos, ¿no? Sí, a ver, yo creo que los torneos esos tan cortos es muchas veces injusto. No llegan a la final los que mejor juegan a veces. A veces que el cruce te toca, el día adecuado. Los torneos cortos es muy complicado. Hasta los jugadores de repente vienen en un momento estado de ánimo o estado físico y te liquida un campeonato del mundo, ¿no? Exactamente. Entonces llegan porque tienen jugadores extraordinarios. Los que llegan a la final no llegan por casualidad. Pero no terminan siempre de ser los mejores. ¿Y la Euro esta? ¿Con Portugal y Francia en la final? A mí no me gustó. Para mí ¿Como campeonato todo? No me gustó el campeonato en sí. Las anteriores con España habían tenido un brillo distinto, ¿no? Pero no solo con España, sino con otros equipos que habían hecho mejor fútbol todavía. Sí. Esta Euro no me gustó. ¿Y Portugal qué tiene?
además de Cristiano, ¿no? Bueno, conformaron un grupo y se fueron haciendo fuerte con la medida que iban pasando los partidos, porque fue el equipo con menos resultados positivos, ¿no? Empezaron jugando mal, empataron, llegaron de casualidad o por un rebote y se terminaron haciendo fuerte, se encontraron en una situación y dijeron, mira, ¿por qué no? Y creo que a veces eso convence más que tener buenos futbolistas, ¿no? El hacer grupos fuertes. ¿Cómo es? Vos lo has tenido de todo. A ver, yo lo tengo de amigo, de compañero, de muchas cosas, ¿no? Es un loco, un apasionado de esto, que ya ves cómo vive cada situación que hace, ¿no? Entrena de la misma forma que juega, que en los partidos. Un día el Mono Burgos en Atlético de Madrid me dijo, vos estás hablando con él, estás comiendo y empieza a agarrar los vasos. No, es terrible. Y los cubiertos. Pero no cambia, lo hacía cuando era futbolista, claro. Lo hace ahora. El tipo, a mí me parece que es durísimo todos los días tener esa intensidad. Bueno, él lo logra y de hecho ha convencido a todos los que tiene alrededor. Creo que el camino desde que llegamos lo marcamos nosotros, diciendo de que no nos importan las necesidades y las ansiedades que tienen en pos de llegar a los mejores objetivos, y si no, vivir el día a día, que el día a día después te deposita sin pensar en el lugar donde todos queremos estar. Leí en el diario hoy que están vendiendo la 14 de cuando vos jugabas y ya se agotó. Me han contado, es una linda satisfacción, ¿no? Porque evidentemente Gaby no se va a enojar, que se que tiene el 14, pero nada, es un lindo recuerdo, sobre todo eso, un recuerdo para el ex jugador, que bueno, sabemos todos que no tiene nada que ver con el entrenador y que la gente necesita hoy del entrenador, no del ex jugador. Pero es bueno estar en el corazón del hincha. Eso seguro. Te dije qué tenía que tener un técnico, te hago la última, ¿qué tiene Schneider como técnico? Yo creo que tengo bastante parte de vocación. A mí me gusta lo que hago, me gusta mucho lo que hago, me apasiona lo que hago. Después ya te digo, si logro convencer a los jugadores de lo que pretendo, me sentiría muy buen entrenador. Por ahora estoy ahí. Gracias por haber estado en Fanáticos y por recibirnos aquí. Encantado, ha sido un placer y espero que haya servido de algo. ¿Cómo no? Espectacular. Un placer. Campeón del mundo con la juvenil argentina, después el proceso de esa sanción. Goleador con la selección albiceleste, sin mucho paso por la selección mayor. Él mismo lo asumía a lo largo de esta nota realizada en España. Estuvimos con Schneider, un goleador y un técnico. En el próximo capítulo estaremos con otra figura del fútbol mundial.